La Iglesia Católica está celebrando hoy una memoria obligatoria de dos santos obispos de la Iglesia primitiva llamados Timoteo y Tito. Recordemos que ayer celebrábamos la conversión del apóstol San Pablo. Y estos dos personajes, San Timoteo y San Tito, fueron evangelizados por el apóstol. Acompañaron al apóstol San Pablo en la locura de Jesús de Nazaret, de llevarlo por el mundo entero. Vea lo que dice la revista litúrgica. Santos Timoteo y Tito, junto a San Lucas, fueron los fieles colaboradores del apóstol Pablo. Timoteo, educado por su madre judía, fue bautizado por Pablo y lo acompañó en sus viajes misioneros. Fue designado obispo de Éfeso y murió apedreado. Tito, también convertido a Cristo durante el primer viaje misionero de Pablo, fue su compañero de misiones, incluso durante el concilio de Jerusalén en el año 45. Llevó la evangelización a la isla de Creta como obispo nombrado por el mismo apóstol Pablo. Que por intercesión de los santos Timoteo y Tito, los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad. Amén. Ave María Purísima. Ahora, mis hermanos, el evangelio que hemos escuchado hoy ha sido tomado del evangelio según San Lucas, del capítulo 10, versículo 1 en adelante, sobre todo hasta el versículo número 9, del 1 al 9. Y encontramos nosotros en este pasaje del evangelio la misión de los 72 discípulos. Resulta que nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino a este mundo. El Señor Jesucristo, ¿dónde nace el Señor? ¿Dónde? En Belén. ¿En dónde? En Belén. Después de que el Señor nace, por revelación, San José en sueños es avisado de que hay un hombre malo, un hombre llamado Herodes. Dice la historia que lo que se diga de Herodes es verdad. Imagínense, tan malo este hombre, que lo que se diga de Herodes es verdad. Mandó a matar a su propia mamá, mandó a matar a sus propios hijos para no dejarse quitar el poder. Un hombre terrible. Acuérdense de que cuando el Señor huye, la Sagrada Familia a Egipto hace la matanza de lo que nosotros celebramos el 28 de diciembre, que se llaman los santos inocentes. Un hombre malo, Herodes, es una figura verdaderamente del demonio que encontramos nosotros. Y dice que cuando el Señor nace en Belén, la Virgen María estaba amamantando el niño. San José estaba durmiendo, pobrecito San José, siempre está dormidito ahí en la Biblia, cansadito de trabajar todo el día por la Sagrada Familia. El Papa Francisco nos lo propone, el San José acostado, durmiente, mientras San José duerme, ruega por nuestras intenciones, dice el Papa. Y San José está durmiendo cuando le dice el ángel: José, no dude en tomar contigo a María y llevártela, llévatela, porque Herodes busca al niño para matarlo. Y José se despierta sobresaltado y la Virgen María estaba amamantando al niño, no es que era la mamá, estaba amamantando al niño y entonces estaban en una cueva. Y le dice José: María, Herodes va a matar al niño. Y dice que la Virgen se asustó y una gotica de la leche de la Virgen María cayó en la pared. Esa gruta, ojalá cuando ustedes vayan a Belén, búsquela. Se llama la Gruta de la Leche, búsquela. Está al lado de la iglesia de la Natividad, como a unas 2 o 3 cuadras de la iglesia de la Natividad. Se llama la Gruta de la Leche y la gruta es blanca, blanca, totalmente blanca. Y usted entra a la iglesia y a mano izquierda están las oficinas como parroquiales, digámoslo así. Y en todas las paredes hay milagros.
hay fotos de niños así hermosos como yo, y hay una cantidad de cosas bonitas, milagros. ¿Y saben qué? Las mujeres que son estériles, que no pueden tener hijos, dicen que raspan esa piedrita y eso es como un sacramental, que es blanca la gruta. Es que es algo impresionante, porque es la leche de la Virgen María, se llama la gruta de la leche, y las mujeres quedan embarazadas. Quedan embarazadas porque es un sacramental, algo impresionante, y sucedió ahí, en ese lugar. Entonces se encaminan, se van en burro y se van para Egipto, otro país, otro continente. Egipto queda en África, continente africano. La Virgen María estaba en Belén, en Asia Menor. Eso es una cosa impresionante, cómo se van protegiendo la vida del niño. Y allí en Egipto llegan a vivir al Cairo. Nosotros cuando fuimos con el hermano Demetrio, tanto a Belén como allá a Egipto, allá hay un barrio cristiano donde vivió el niño Jesús, y hay unas historias bastante interesantes, y allá viven los primeros años de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hasta que muere este hombre llamado Herodes. Herodes muere, y después de que Herodes muere, entonces se le aparece el ángel Gabriel a San José en sueños. Pobrecito Josecito, siempre San José, cansadito de trabajar todo el día por la Sagrada Familia, y entonces se duerme y vuelve y se le aparece el ángel y le dice: mira que ya murió el que buscaba al niño para matarlo, así que vuélvete a la tierra santa, a Canaán, pero lo manda a Nazaret. Y entonces la Sagrada Familia se va para Nazaret, y allí llegan a vivir a Nazaret para que se cumpliera la profecía de que le llamarán el Nazareno. Pero los que conocemos a Jesús sabemos que nació en Belén. Y allí se cría el Señor. Se cría nuestro Señor con la Sagrada Familia. El Señor aprende una profesión. La profesión en griego se dice tectón. Tectón. Y la palabra tectón puede traducirse como carpintero, o se puede traducir también como albañil. Tectón es la profesión que tenía San José, y aprende nuestro Señor y Salvador Jesucristo esta profesión. Trabajan ahí. Dice la Sagrada Escritura que cuando el niño tenía 12 años de edad, entonces suben a Jerusalén, porque una persona cuando cumplía los 12 años de edad podía leer públicamente la ley, la Biblia, la podía leer públicamente. Desde que nacía y tenía uso de razón hasta los 12 años, la familia se la leía. La mamá y el papá le leían la Sagrada Escritura. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante. Le leerás a tu hijo, a tu hija, la ley, la palabra. Cuando cumplía 12 años, la podían leer públicamente, pero no la podían enseñar. Y eso es interesante que nosotros lo tengamos en cuenta. Un judío podía enseñar la Biblia, podía enseñar la ley y llamar a otros discípulos alrededor de él cuando cumplía 30 años de edad. Y vea cómo se somete el Señor a la cultura, se somete el Señor a las costumbres humanas. Por esa razón es que el Señor vive en Nazaret, sube a Jerusalén a los 12 años. Allí se pierde la pérdida de hallazgo del niño Dios en el templo. Salen de Jerusalén. San José cree que el niño va con la Virgen cree que el niño va con San José, porque la costumbre es viajar hombres en un lado, mujeres en otro lado, en caravanas, y se reúnen en un cierto tiempo a compartir alimentos y a continuar. Cuando ya llevaban un día de camino, se reúnen y la Virgen le pregunta: José y el niño. Y José le dice: María y el niño. Y entonces el niño estaba perdido. Dice la Biblia que lo buscan en medio de los familiares y no lo encuentran. La caravana sigue y vea qué terrible esto. San José y la Virgen María, solitos en medio de ese desierto tan peligroso, se regresan a Jerusalén. Y entonces duran 3 días buscando al niño Jesús de Nazaret, hasta que lo encuentran. ¿En dónde estaba? En el templo. Yo quiero escribir un libro, lo voy a escribir, ya lo tengo aquí en mi mente, sobre la pérdida de hallazgo del niño Dios en el templo. Y vea que cuando lo encuentran, la Virgen María
y San José ven al niño allá. ¿Y quién tenía que hablar? ¿Quién tenía que tomar la autoridad para ir a hablarle al niño Jesús? ¿Quién? Pues el hombre. El hombre. Pero vea, San José tan humilde que pierde la oportunidad de hablar en la Biblia. Ustedes saben que José no encontramos una palabra de San José en el Nuevo Testamento. Y se puede hablar, vea el año de San José, cómo hablamos nosotros de las virtudes tan grandes de ese hombre sin nombrar una sola palabra. Y ahí lo pudo hacer. San José pudo haber acercado y hablado con el niño. Sin embargo, la humildad de este hombre, quién sabe qué tendría en su corazón. Tal vez estaba atribulado, y nos enseña en la familia que nosotros tenemos que guardar nuestras palabras. Yo no estoy diciendo que San José hubiese ido a maldecir al niño, a gritarlo, a regañarlo. No, no estoy diciendo esto. San José es un santo. Pero sí nos puede enseñar a nosotros ese silencio, a que nosotros tenemos que guardar silencio y tenemos que aprender cuándo tenemos que guardar silencio. Un ejemplo, las mamás, muchas veces cuando pierden la paz, los papás, muchas veces cuando pierden la paz, lo que hacen es maldecir a los hijos. Maldecir. Y para uno maldecir a alguien no necesariamente necesita decirle explícitamente, maldito seas. No, la palabra maldecir significa decir mal, hablar mal, expresarse mal de algo o de alguien. Cuando usted le dice a su hijo, es que eres un tonto, un bueno para nada, no sirves para nada, nunca hubieses nacido, entre otras palabras, usted está maldiciendo a su hijo, maldiciéndolo. Y vea que hay maldiciones, mírenme aquí, maldiciones que hacen el mismo o el peor efecto que un maleficio, que una brujería. Yo he conocido casos de liberación donde la persona, el hombre o la mujer está contaminado por el diablo por una maldición de mamá. Y cuando se rompe esa maldición de mamá o esa maldición de papá, el demonio se tiene que ir en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos que aprender a no maldecir a nuestros hijos, porque toda maldición hace mella, toda maldición deja un efecto negativo en la persona o en la cosa. En este caso, San José se queda callado. Y la Virgen María va y le llama la atención, hijo, pero ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo, angustiados, te andábamos buscando. Y el Señor le responde, pero ¿por qué me buscan si yo estaba en las cosas de mi padre? Y la Virgen María, aunque no entendía, pero dice Lucas 2:51, que guardaba todas estas cosas en su corazón. Sin embargo, vea lo que dice la Biblia, porque allá donde yo quiero llegar, bajó a Nazaret, porque estaban en Jerusalén, y se sometió a ellos. Se lo voy a buscar y se lo voy a yo a leer literalmente para que usted vea qué fue lo que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo en su vida oculta. Dice, bajó con ellos, vino a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Su madre conservaba cuidadosamente todas estas cosas en su corazón. Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Ya de ahí el Señor baja y se queda con la Santísima Virgen María y con San José ahí en Nazaret. Usted va a Nazaret y usted unas cuadras arriba, unas 5 cuadritas arriba de la iglesia de la Anunciación, encuentra la carpintería de San José. Y allí vivió nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sujeto a ellos. Vea que el mundo habla de los años ocultos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué dice el mundo? Que el Señor Jesucristo se fue por allá, dice que al monte Tíbet o Tibet, y se fue por allá con los monjes budistas y que aprendió a hacer brujerías y aprendió a hacer magias y se volvió un traumaturgo y después viene con toda su magia a hacer de las suyas en la Tierra Santa. Eso es lo que dice el mundo. Pero ¿qué dice la Biblia? Dice que bajó con ellos a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Vivió sujeto a ellos trabajando. Después de que San José muere, de que la Virgen María queda viuda, la Virgen María no se podía quedar sola.
Porque la mujer, escúcheme muy bien esto, valía lo que valiera el hombre. Y entonces nuestro Señor Jesucristo se hizo cargo de su mamá. Vea qué bonito esto. Que de los 33 años que el Señor vivió en este mundo, 30 años el Señor se los dedicó solamente a su mamá. Qué cosa tan maravillosa. Yo no sé por qué los protestantes, los evangélicos, los cristianos no católicos no aman a la Virgen María. Si el que más la amó y nunca la vamos a amar más que lo que lo amó su propio Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor se mantuvo sujeto porque el Señor no podía llamar discípulos, no podía enseñar la ley antes de los 30 años de edad. Era lo que mandaba la cultura judía. Y entonces, cuando el Señor cumple 30 años de edad, entonces inicia lo que llamamos nosotros la vida pública de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y cómo inicia esta vida pública de nuestro Señor? Lo inicia el Señor a través del bautismo. Lo primero que el Señor hace es bautizarse. ¿Y qué bautismo? Escúcheme muy bien esto. ¿Qué bautismo vive Jesús? El bautismo de Juan. Y el bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, un bautismo para el perdón de los pecados. Y la Biblia dice en Hebreos que el Señor Jesucristo es igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Y entonces, ¿por qué se bautiza Jesús? Jesús se bautiza por dos razones fundamentales. Hay muchas más, pero por dos razones fundamentales. Primero, para inaugurar el bautismo para nosotros los cristianos. Con el bautismo de Jesús se inaugura el bautismo para nosotros los cristianos. En el bautismo nosotros somos hechos, convertidos, consagrados como hijos de Dios, hijos en el Hijo. Y segundo, el Señor se asocia verdaderamente a nuestra condición humana. El bautismo de Juan es lo que nosotros llamaríamos hoy en día el sacramento de la reconciliación, porque es un bautismo para el perdón de los pecados. Y eso es importante, que ese es el bautismo de Juan, el sacramento de la reconciliación. Y después de que el Señor se bautiza, dice que es empujado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Porque el Señor tiene que iniciar su vida pública habiendo vencido personalmente al enemigo mayor. Y el enemigo mayor es el diablo y Satanás, que Dios lo hace y lo reprenda. Pero fue vencido por nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Después, nuestro Señor y Salvador Jesucristo inicia su vida pública, nos dice a nosotros el Evangelio de San Juan, manifestando su gloria. Ya había llamado el Señor a 4 discípulos, a San Pedro, a San Andrés, a Santiago y a San Juan. Fue invitado a una boda en Caná de Galilea y allí, por intercesión de la Santísima y de la Purísima Virgen María, el Señor no solamente manifiesta su gloria, que es lo que celebramos nosotros en el segundo misterio luminoso. El primero es el bautismo y el segundo es la autorrevelación de nuestro Señor Jesucristo en la boda de Caná de Galilea. Hay gente que dice, segundo misterio, la boda de Caná. No sea mentiroso, que ese no es el misterio. El misterio es la autorrevelación de nuestro Señor Jesucristo en la boda de Caná de Galilea. Y allí pasa algo interesante, que el Señor adelanta los tiempos mesiánicos para los judíos. El Señor manifiesta su gloria, pero el verdadero milagro está en el versículo 11 y 12. Y dice que desde aquel momento sus discípulos creyeron en Él. Creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Lo voy a buscar aquí para leérselo. Dice el versículo 11. Tal comienzo de los signos, porque el evangelista San Juan no utiliza la palabra milagro, sino signo. Tal comienzo de los signos hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y creyeron en él
sus discípulos. ¿Creyeron en quién? En Él, sus discípulos, en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y por qué creyeron? Por intercesión de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Y vea lo que nos dice a nosotros el Evangelio según San Juan en el capítulo 2, versículo 12. Después bajó a Cafarnaún con su madre y sus hermanos y sus discípulos, pero no se quedaron allí muchos días. Y entonces vea qué interesante. El Señor nace en Belén, vive en Egipto, se cría en Nazaret, pero cuando cumple los 30 años el Señor, que inicia su vida pública, el Señor se va a vivir a una ciudad que se llamaba Cafarnaún, que queda a orillas del mar de Galilea o el lago de Tiberíades, que era la casa del antiguo profeta Nahum, uno de los profetas menores, y traduce así como casa de Nahum, Cafarnaún, y allí era donde vivía Pedro. Y el Señor probablemente vivía también ahí en la casa de Simón Pedro, y era donde llegaba nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y de ahí el Señor empieza a evangelizar. Empieza con el tercer misterio luminoso, la venida del reino de Dios y la invitación a la conversión. Empieza el Señor a evangelizar y empieza el Señor a predicar y empieza el Señor a dar a conocer los designios de Dios. Pero el Señor Jesucristo hacía unas cosas maravillosas. Primero predicaba, segundo sanaba y tercero liberaba. Y entonces empiezan a llegar las multitudes detrás de Jesús. Y el Señor Jesucristo atiende a las multitudes y cada vez más enfermos, oprimidos, personas que estaban siendo verdaderamente poseídas por el demonio, y el Señor Jesucristo los liberaba. Y el Señor seguía llamando discípulos. Llamó primero un grupo grande de discípulos, nos dice a nosotros el Evangelio de San Marcos en el capítulo 3 y el Evangelio de San Lucas en el capítulo 6. El Señor llama un grupo grande de discípulos, y en medio de este grupo grande de discípulos, el Señor Jesucristo en San Lucas capítulo 6, versículo 12, dice lo siguiente: por aquellos días se fue él al monte a orar y pasó la noche en oración de Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, a todos los discípulos los llamó, y eligió a 12 entre ellos, y a los que llamó también apóstoles. La palabra apóstol significa enviado. Llamó a 12 que los catalogó como apóstoles. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Después, a estos 12 apóstoles, según nos dice Lucas, capítulo 9, versículo 1, dice: convocando a los 12, les dio autoridad y poder sobre todos los demonios para curar enfermedades, los envió a proclamar el reino de Dios y a curar. Es decir, el mismo ministerio que tenía nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que ejercía nuestro Señor, lo entrega a sus 12 apóstoles. Y en estos 12 apóstoles nosotros, ¿a quienes vemos? Entonces vemos al Papa, a los obispos y a los presbíteros, a los 12 apóstoles, que los envió a predicar la palabra. Y salieron los apóstoles a predicar, pero el Señor Jesucristo, en el ejercicio mismo de su apostolado, vio y descubrió la necesidad de asociar a otras personas para que siguieran predicando la palabra del Señor. Y entonces es donde entra el evangelio que hemos escuchado hoy, que es la elección y que es la misión de los 72 discípulos. A estos 72 el Señor no los nombró, los eligió como apóstoles, sino que los dejó como discípulos. Y vemos una misión totalmente diferente. A los 12 apóstoles el Señor les dio autoridad y poder. Escúcheme muy bien. Dice, convocando a los 12 les dio autoridad y poder sobre todos los demonios. Digan conmigo,
Todos los demonios. ¿Sobre qué? Todos los demonios. Más fuerte, ¿sobre qué? Todos los demonios. Pero a los 72 no. A los 72 el Señor no les dio ese poder sobre todos los demonios. Después, en el versículo 18, el Señor Jesucristo les va a decir que Él veía a Satanás caer del cielo como un rayo, y después el Señor les va a delegar ese poder de liberación también a ellos. Pero vea qué interesante. A los 72 les dio el poder sobre todos los demonios, los envió a curar enfermedades, a predicar la palabra de Dios y a curar. 4 cosas importantes. Entonces la Iglesia Católica, como en estos 12 apóstoles ve al Papa, a los obispos y a los presbíteros, la Iglesia Católica dice que una persona solamente puede rezar exorcismo legítimo sobre los posesos cuando es Papa, obispo o presbítero. Porque el Señor le da el poder a los apóstoles. Y dice el derecho canónico, en el numeral 1172, dice: solamente el ordinario del lugar puede ejercer exorcismo legítimo sobre los posesos o en su defecto a quien el ordinario delegue. Y solamente puede delegar a un presbítero que sea docto, prudente, íntegro y con espíritu de oración. Ah, qué interesante esto. Solamente, ¿quién es el exorcista? El exorcista es el obispo. ¿Me hago entender o no? Sí. ¿Quién es el exorcista? El obispo. O en su defecto, dice la iglesia, a quien el obispo delegue. Y el obispo solamente puede delegar por orden de la misma iglesia a un presbítero, a un cura, a un sacerdote que sea docto, prudente, íntegro y con espíritu de oración. Es decir, diría el padre Gabriel Amor, la crema innata del clero es el exorcista. ¿Sí me hago entender o no? Sí. Por lo general un obispo no escoge un cura joven para ser exorcista, siempre escogen un cura que tenga experiencia en su sacerdocio. Hay obispos que escogen curas que llevan más de 20 años de sacerdocio. Porque cuando escogen un cura joven como exorcista, la mayoría terminan renunciando al sacerdocio. Porque esto es un tema bastante difícil. Y entonces, cuando la Iglesia Católica nombra a un exorcista, o el obispo nombra a un exorcista, le delega ese poder que el Señor les dio a los apóstoles sobre todos los demonios. Y el exorcista, con el poder de la Iglesia, entonces puede hacer una oración directa sobre los demonios que se llama la oración imprecatoria o increpatoria. Es decir, increpa al diablo directamente. Le da una orden directa con el poder de la iglesia. Por eso el exorcista dice: yo te exorcizo, Satanás, te reprendo directamente. ¿Por qué? Lucas capítulo 11, versículo 25. El demonio siempre va a querer volver. Cuando el espíritu inmundo sale de una casa, de un cuerpo, dice: volveré a la casa de la que salí, y al regresar la encuentra desocupada, barrida y en orden. Va y toma 7 demonios peores que él y vienen, se alojan a la casa, y la situación postrera será peor que la primera, dice San Lucas 11:25. Pero lo mismo pasa con el exorcista. Vea qué bonito esto. Un día yo tenía un caso de liberación por una muchacha y le dimos por todos los lados, espiritualmente hablando, hermano, una cosa terrible. Un caso feísimo en Nicaragua, feísimo. Yo busqué una psicóloga, la atendió. Busqué un psiquiatra, la atendió y me dijeron: padre Bernardo, esto se sale de la ciencia. Esto merita un exorcismo, me dijo, porque la psiquiatra era creyente. Y entonces yo no soy exorcista, le dije. Entonces fui a hablar con mi obispo, Monseñor Bosco. A los 72 discípulos, el Señor en un primer momento no les dio este envío para expulsar demonios. El Señor les dio un envío diferente, que lo hemos escuchado nosotros hoy. En el nombre del Señor Jesucristo se los voy a leer. El Señor los envió, dice el versículo 8:
en la ciudad en que entren y lo reciban, coman lo que les pongan. El versículo 9, curen a los enfermos que haya en ella y dígales, el reino de Dios está cerca de ustedes. ¿Lo mandó a qué? A predicar y a sanar. A predicar y a sanar, a orar por los enfermos. Pero no los envió a orar por liberación, no les dio el poder directo. Entonces, vea lo que dice el versículo 17. ¿Me escuchan, sí o no? Sí. Regresaron los 72 y le dijeron alegres, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Entonces, ¿cuál es la fórmula de la liberación? La fórmula de la liberación está en el nombre de Jesús. Pero para yo, escúcheme muy bien esto, utilizar el nombre de Jesús, tengo que haber tenido un encuentro personal con el Señor. Recordemos lo que dice la Biblia en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, versículo 13. Hechos de los Apóstoles 19:11 dice, Dios obraba por medio de Pablo milagros no comunes, de forma que bastaba aplicar a los enfermos los pañuelos o mantiles que había utilizado Pablo y se alejaban de ellos enfermedades y salían los espíritus malos. Y dice el versículo 13, algunos exorcistas judíos ambulantes. ¿Algunos qué? Exorcistas judíos. Porque el exorcismo existe en todas las culturas y en todas las religiones. Los judíos también tenían sus exorcistas. Algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían malos espíritus y decían, los conjuro, la palabra conjuro significa exorcizo, los conjuro, te exorcizo por Jesús. Ahí van bien, ¿sí o no? Ahí van bien. Los conjuro por Jesús y empezaron mal. A quien predica Pablo. Y vea qué interesante esto. Eran 7 hijos de un tal Esceva, sumo sacerdote judío, los que decían esto, pero el espíritu malo le respondió, a Jesús lo conozco. ¿A Jesús qué? Lo conozco. Y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Es decir, si usted no ha tenido ese encuentro personal con el Señor, te lo digo yo como sacerdote, que fui delegado por mi obispo como exorcista, si usted no ha tenido este encuentro íntimo y personal con el Señor, usted tiene que aprender algo. Escúcheme muy bien. ¿Me escuchan sí o no? Sí. Abran sus oídos porque esto que les voy a decir es supremamente importante. Y tal vez les puede dar una respuesta a lo que usted está viviendo en su casa y en su familia. Si usted es una persona de fe y usted se pone a reprender directamente demonios y usted no tiene la delegación de la iglesia, no ha sido designado como exorcista porque usted es un laico y no lo va a hacer, usted no se puede poner a reprender demonios directamente porque esa oración directa, increpando al diablo, solamente la puede hacer el obispo o a quien el obispo delegue. Y entonces el diablo va a venir a atacarlo a usted, así como me ataca a mí y a los exorcistas, va a venir a atacarlo a usted. Pero cuando me ataca a mí o a los exorcistas, tenemos una delegación del obispo. A mí me delegó Monseñor Bosco, a él el Papa Jesucristo. Si el demonio viene a atacarlo a usted, con usted no puede, porque usted es un hombre de Dios, porque usted es una persona de fe, pero la que va a terminar pagando los platos rotos es su familia. Por esas razones que uno a veces ve las familias de los servidores destruidas. El servidor o la servidora, un hombre de Dios, una mujer de Dios que ora por liberación, pero uno voltea a ver la familia, los muchachos rebeldes, sin fe, los muchachos en vicios, lejos del Señor, que no quieren ir a la misa, no quieren ir a la iglesia, porque el diablo está haciendo estragos en la familia, por ponerse usted a reprender demonios sin ningún tipo de delegación. Y eso es importante
que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué oración tiene que hacer una persona? Una persona tiene que hacer la oración que se llama deprecatoria o indirecta, que es la fórmula de la liberación. Hablando es con Dios. Hablando con Dios. Usted puede hablar con Dios porque usted es bautizado. Usted es hijo de Dios. Dios lo escucha. Entonces usted tiene que decir es: Padre, en el nombre de Jesús, envía el Espíritu Santo y expulsa a este demonio. Y el demonio se va igualito que un exorcismo, igualito. La mayoría de oraciones que yo hago son de liberación. Indirectas, pero directamente a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, porque dice la Biblia en San Mateo, capítulo 18, versículo 19. Os aseguro también que si dos de ustedes se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, sea lo que sea, lo conseguirán de mi Padre que está en los cielos. Porque donde hay dos o más reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La fórmula de la liberación para los laicos, para los 72, está en la Santísima Trinidad. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, envía el Espíritu Santo y saca, expulsa este demonio. Y ahí en adelante usted puede seguir haciendo la oración, pero siempre sabiendo que usted no está dándole una orden directamente al diablo, sino que usted está hablando directamente con Dios. ¿Me hago entender o no? Entonces, si el demonio se va y va a querer volver, pues no va a poder. Porque el que lo expulsó fue directamente el Señor. Y usted no transgrede ninguna orden ni ninguna ley de la Santa Iglesia Católica. Y eso es importante porque cuando no, vea lo que sucede. El demonio le dijo: yo sé quién es Jesús. A Jesús lo conozco y sé quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Y arrojándose sobre ellos, el hombre poseído del mal espíritu dominó a unos y otros y pudo con ellos, de forma que tuvieron que huir de aquella casa desnudos y cubiertos de heridas. Imagínense ustedes, un endemoniado se le botó a esos 7 hijos de Seba y los desnudó, les quitó la ropa y les pegó. Los llenó de heridas y les tocó salir desnudos corriendo esos 7 exorcistas llenos de heridas porque el demonio le dio una paliza. ¿Por qué? Por no tener ese encuentro íntimo y personal con Jesús. Porque la fórmula que utilizaron fue mala. En el nombre de Jesús que predica Pablo, no, es en el nombre de Jesús, Hijo de Dios. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que envíes tu Espíritu Santo y que expulses este demonio. O los exorcistas, la orden directa es: en el nombre de Jesús te exorcizo, demonio. Y el demonio se tiene que ir. Vea qué diferencia tan grande para que nosotros aprendamos a realizar las oraciones por liberación. Se lo repito, los exorcistas, orden directa. El pueblo de Dios tiene que hablar directamente con Dios. Y el demonio se va de la misma manera. Vea que a veces yo le digo a los sacerdotes, es que no es ni lo que se diga. No es ni lo que se diga. Es que a veces uno no necesita ni hablar. Es la experiencia que usted tenga con el Señor. Es la experiencia que usted tenga con Dios. El 99.9 de las oraciones que yo practico no son exorcismos, son oraciones de liberación y parecieran exorcismos. Y entonces, si usted es una persona que ejerce la pastoral de liberación o el ministerio de intercesión, como le llaman en Estados Unidos y aquí en México, intercesión al ministerio de liberación, usted tiene que pertenecer a un grupo de algún sacerdote que lo delegue a usted para que usted realice esas oraciones. Que lo delegue: Padre, deme su bendición para yo poder interceder por mis hermanos y hacer oración de liberación deprecatoria, indirecta, para ayudar a mis hermanos. Y entonces el sacerdote lo envía, lo bendice para que usted sea el que rece esas oraciones. Que si el diablo se va a vengar de usted, no se vengue de usted ni de su familia. Porque muchas veces nuestra familia está como los hijos de este exorcista, desnudos y llenos de heridas.
Y entonces, cuando el sacerdote lo delega a usted y el demonio quiere tomar venganza, esa reproyección demoníaca, entonces el demonio va a ir al exorcista y se va a encontrar con la delegación de la Santa Iglesia Católica. Pero si usted lo hace sin ningún permiso, sin ninguna delegación, sin ninguna bendición de algún sacerdote, recuerden, el diablo con usted no puede, porque usted es un hombre de Dios, una persona de fe, pero el demonio sí va a terminar atacando su familia y su familia es la que va a terminar pagando los platos rotos. Vea que el hermano Demetrio, cuando empieza a hacer la oración de liberación, el hermano Demetrio se mete, pero llega un momento en que el hermano Demetrio empieza a nombrar las delegaciones que tiene. Y entonces yo escucho que el hermano Demetrio nombra al obispo Rojas, yo escucho que el hermano Demetrio nombra al padre director espiritual, nombra al padre cancelado, nombra al padre Bernardo Moncada, nombra a los sacerdotes que le han dado la bendición para que él pueda ejercer todo este tipo de oraciones para que el demonio en el nombre de Jesús se vaya. Y ustedes vieron lo que sucede. Esa liberación es tremenda, profunda, como el diablo en el nombre de Jesús tiene que salir huyendo. Amén. Fuertes aplausos al Señor Jesús. Hasta los demonios se someten en tu nombre. ¿Y qué dijo el Señor? Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y yo siempre que toco este tema le hablo a los músicos. Hay una canción carismática que decimos nosotros, como un rayo cayendo sobre mí. Pues problema teológico tiene usted, porque esa canción no tiene que decir como un rayo, tiene que decir como un fuego cayendo sobre mí, como un fuego cayendo sobre mí. Me quema, me quema, me quema. Qué voz tan linda tengo yo. ¿Sí me hago entender o no? Es como un fuego, porque el que viene como un fuego, ¿quién es? El Espíritu Santo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo del 1 al 4. Pero el que cae del cielo como un rayo es Satanás. Eso lo dijo el Señor, que Dios lo reprenda. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y después el Señor les delega el poder a los 72 en el versículo 19. Para aquellos laicos que los sacerdotes le digan, es que los 72 no tenían el poder de expulsar demonios. Lucas capítulo 10, versículo 19. Miren, les he dado el poder de pisotear serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada les podrá hacer daño. Serpientes y escorpiones, los exorcistas hablan de esto. Serpientes son los demonios que son dirigidos por un demonio llamado Satanás, que Dios lo reprenda. Y escorpiones por un demonio llamado Lucifer, que Dios lo reprenda. Cuando uno se enfrenta con las sectas satánicas, no solamente hay sectas satánicas, sino hay sectas luciferinas. Son las dos clases de sectas que hay, satánicas y luciferinas. Y vea qué interesante esto. Cuando una persona está atacada por el demonio que dirige, este demonio llamado Satanás, la persona voltea los ojos hacia arriba en la oración. Ahí está el demonio de Satanás, serpientes. Y cuando los voltea hacia abajo, que es muy extraño, ahí está el demonio llamado Lucifer. Serpientes y escorpiones. Cuando la persona voltea los ojos hacia los lados, es visca. Y entonces necesitas de un tratamiento oftalmológico. ¿Me hago entender o no? Sí, yo la vez pasada le dije a una persona, adiós hermano obispo, me dijo, adiós par de curas. Así me dijo. Pero vea qué interesante esto. Serpientes y escorpiones. Son los dos demonios que atacan. Lucifer, que Dios lo reprenda. Satanás, que Dios lo reprenda. Y Lucifer. Eso es importante,
que nosotros lo tengamos en cuenta. Son los dos demonios más importantes para los satánicos. Ellos le llaman a los satánicos la famosa tríada satánica, que Dios los ate y los reprenda, porque ellos apostatan contra la Santísima Trinidad. La tríada satánica es Satanás, Lucifer y Belcebú. Recuerden que los demonios que aparecen en la Biblia son los demonios de máxima jerarquía. Satanás, Lucifer y Belcebú son los tres demonios que los satánicos pactan cuando hacen un pacto a través de una secta. Porque ellos pactan con lo que se conoce como la tríada satánica, porque apostatan contra la Santísima Trinidad. Satanás es el demonio de muerte espiritual. Lucifer es el demonio de muerte física y Belcebú es el demonio de las plagas, de las brujerías. Todo tipo de magia que hagan, conjuran e invocan a este demonio para atacar al pueblo de Dios. Y el Señor dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y miren que les ha dado poder. Mírenme aquí, digan conmigo poder. Poder. Repítalo. Poder. Más fuerte. Poder. Esto, no me griten. Los protestantes, en Efesios capítulo 6, versículo 10, cuando se habla del combate espiritual, en la traducción protestante, le dan poder al diablo que no tiene. Mírenme aquí, el diablo no tiene poder. El diablo no tiene poder. El poder lo tenemos nosotros, que creemos en el nombre de Jesús. El diablo no tiene poder. Y el poder se lo da a usted al diablo cuando usted quiere, practicando la magia, brujería, hechicería y todo lo que nosotros reprendemos en nuestro ministerio. Escúcheme muy bien lo que dice Efesios 6:10. Por lo demás, fortalezcase en el Señor y en su fuerza poderosa. ¿En quién encontramos la fuerza poderosa? ¿En quién? En el Señor. ¿Y cómo se llama el Señor? Jesús. Hasta los demonios se nos someten en tu nombre. A Jesús lo conozco y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son, dijo el demonio. El poder está en el nombre de Jesús. Vea, por lo demás, fortalezcase en el Señor y en la fuerza poderosa. Revístase de las armas de Dios para poder resistir las acechanzas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en los aires. Y la traducción protestante, pobrecitos los evangélicos, dicen contra espíritus del mal que tienen poder, dice la traducción protestante. La católica no. ¿Saben por qué? Porque el demonio no tiene poder. El poder está en el nombre de Jesús. Nosotros tenemos el poder. ¿No se oye? Nosotros tenemos el poder porque creemos y hemos tenido este encuentro íntimo y personal con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese poder el Señor nos lo ha dado a nosotros. En una medida y una manera, a los 12 apóstoles directamente les dio poder sobre todos los demonios. Y a los 72 indirectamente. Dice el Señor, miren que les ha dado poder de pisotear serpientes y escorpiones y sobre todo poder del enemigo y nada les podrá hacer daño. Conteste que puede ser su esposo, así que yo digo, adúltero, conviértete. Contéstele o apáguelo. Escúcheme muy bien. Escúcheme. Dice la Biblia, pero no se alegren de que los espíritus se sometan en mi nombre. Alégrese más bien porque sus nombres están escritos en los cielos, en el libro de la vida. Cuando usted se compromete con la obra del Señor, su nombre está escrito, como dice el Señor, en los cielos, pero también es conocido en el infierno. Escúcheme muy bien esto. El demonio sabe quién es usted y el demonio sabe que él no tiene poder
que el poder está en usted y el demonio tiene que temblar delante de un cristiano comprometido. Por eso dijo, a Jesús lo conozco y sé quién es Pablo. Hoy en día, ¿qué tiene que decir el diablo? A Jesús lo conozco y sé quién es Bernardo. Sé quién es Pablo, sé quién es Demetrio, sé quién es María, sé quién es Juana. Hablando de Juana, yo le dije a una señora, Dios está en Tijuana, y se fue para Tijuana. No, el retiro era aquí. Escúcheme. El diablo tiene que decir, a Jesús lo conozco y sé quién es, y decir su nombre, y tiene que huir en el nombre de Jesús de Nazaret, porque es que el poder está en usted. Usted es poderoso, y cuando nos ponemos nosotros a hacer oración, ¿sabe qué pasa? El diablo empieza a gritar, y empieza a gritar el diablo, y aúlla aquí, y aúlla allá, y quieren que le diga por qué el diablo grita. ¿Saben por qué? Porque tiene miedo, porque es un cobarde, porque sabe que hasta ese momento le llegó ya molestar a ese Hijo de Dios y está gritando porque tiene miedo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ojalá que hoy nosotros nos convenzamos de esto y vivamos. Hoy vamos a vivir este poder del nombre de Jesús. Cuando en la hora santa, en el nombre de Jesús, le ordenemos a ese maldito demonio que se vaya, va a tener que gritar su nombre y se va a tener que ir. Y cuando usted sea libre, en usted va a residir la fuerza del Espíritu Santo. Donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Dios lo va a llenar de dones, carismas, y el Señor va a hacer que su vida sea diferente y usted se va a convertir en un agente de evangelización. Va a predicar, cuando ore por los enfermos se van a sanar, y cuando le pida a Dios que los demonios huyan, se van a tener que huir en el nombre de Jesús y por intercesión de la Santísima Virgen María. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.